¿Qué tal a todos, amigos? Estamos abriendo un bloque de micología y vamos a comenzar con el tema de histoplasmosis. Muy bien, es un tema bastante importante ya que se trata de una micosis de distribución a nivel mundial. No obstante, tengamos zonas de determinada endemicidad, particularmente en las Américas y muy puntualmente en Hispanoamérica. Muy bien. La etiología o el agente etiológico tenemos que es el Histoplasma capsulatum, y de aquí, bueno, en los últimos años se han hecho clasificaciones filogenéticas en función a sus variantes, ¿correcto? De lo que corresponde a los clados latinoamericanos tenemos el A y B, que son los que presentan virulencia en los hospederos, los que son patológicos. Y en el caso de otros clados que corresponden en general a la distribución mundial, tenemos el australiano, el africano, el Netherlands y el eurasiano. Muy bien. Hay una discrepancia de los clados que radican en América en general, puesto que en Estados Unidos tenemos al norteamericano 1 y 2, ¿correcto? Y bueno, esto para efectos taxonómicos, filogenéticos, para hacer pruebas moleculares, entendemos su relevancia, pero clínicamente hablando también es importante saberlo, porque cada subvariante, arroja diferente tropismo en los tejidos del hospedero. Por tal, la histopatología va a ser diferente entre los diferentes tipos de clados, por ejemplo, entre el tipo A y B, entre el norteamericano 1 y 2, etcétera, etcétera. Asimismo, la semiología va a cambiar un poco y, pues bueno, ya decíamos las pruebas moleculares cuando estén a disposición y esté justificado hacerlo para el abordaje diagnóstico, también va a ser diferente a la hora de identificar el agente etiológico. No obstante, lo esencial y lo que casi siempre van a preguntar en los exámenes es tal cual el agente etiológico, Histoplasma capsulatum. Muy bien, para no enredarnos con tantos temas de taxonomía, filogenia y demás, ¿correcto? Yéndonos a la clínica, tenemos tres presentaciones o tres espectros esencialmente. La histoplasmosis pulmonar aguda, que corresponde a la mayor parte. Antes, entre paréntesis, mencionar, el 95% de las infecciones llegan a ser subclínicas, ¿correcto? Es decir, sin síntomas o en su defecto con síntomas muy leves parecidos a un síndrome gripal común y corriente. Muy bien, pero en esencia es subclínica el 95% de las infecciones, de los casos. Esto es porque, pues bueno, la inmunidad de la mayoría de la población está adecuada. Por otra parte, no siempre los inóculos llevan una gran carga micótica que pueda producir una infección fuerte que se desarrolla en forma de enfermedad. Y es por tal que el 95% de los casos, reiteramos, es absolutamente subclínico. Muy bien. Y yéndonos ahora sí a la parte clínica, tenemos que la histoplasmosis pulmonar aguda más o menos va a corresponder al 4% de los casos. Aquí pues sí vamos a tener clínica de vías respiratorias inferiores. Si habláramos un poco de la fisiopatología, pues bueno, es el hospedero que inhala las conidias, que como sabemos son las esporas reproductivas del hongo en este caso. Y la primera línea de defensa son los macrófagos alveolares. Estos macrófagos alveolares forman pues una respuesta inflamatoria localizada en forma de nódulos, de granulomas a nivel intersticial. También se pueden diseminar a nivel mediastinal, esto de acuerdo a la inmunidad, a la respuesta inflamatoria,
al inóculo qué tan fuerte es que haya inhalado el paciente. Ahorita vamos a ver esto más precisamente en la micología y la transmisión, pero a nivel de clínica pulmonar, esto es lo que sucede, ¿correcto? Estos granulomas intersticiales o mediastinales, posteriormente, de acuerdo también a la inmunidad, a la injuria inflamatoria, a qué tan fuerte fue el inóculo, la vectorización de las conidias, van a formar con el tiempo, con la cronicidad, lo que llamamos histoplasmomas, muy bien, que lo vamos a ver radiológicamente en forma de nódulos calcificados, ¿correcto? Estos histoplasmomas, si nosotros les hacemos un histopatológico, vamos a ver estructuras en bulbo de cebollas, es el signo patognomónico. Estas estructuras pues son, vamos a decir, halos del histoplasmoma con estructuras concéntricas que los rodean, son estructuras de colágeno, ¿correcto? Que, digamos, dicho tal cual, están encapsulando al histoplasmoma, ¿correcto? Y pues bueno, también cabe mencionar la clínica de la histoplasmosis pulmonar aguda. Su evolución es de días o semanas. Ya después de 3 semanas se considera un espectro crónico, pero tiene otras características. Aquí, semiológicamente hablando y clínicamente hablando, lo más importante es, yéndonos a la parte radiológica, vamos a ver en la histoplasmosis pulmonar aguda un paciente con nódulos con patrón intersticial, ¿correcto? Intersticial, que no respeta un área en particular, muy bien. Como decíamos, también se pueden presentar a nivel mediastinal, estos granulomas. También vamos a ver hilios congestivos, va a haber una respuesta de linfadenopatía iliar, ¿correcto? Y esto por la respuesta aguda inflamatoria, ¿correcto? Que está pues ahí luchando contra el patógeno. Y decíamos, la primera línea de defensa es el macrófago, muy bien. Posterior a la remisión, es muy común ver lesiones cavitadas, ya sea en la pulmonar aguda en remisión o en la pulmonar crónica, y esto es muy sugestivo, radiológicamente hablando, se debe de hacer el diferencial con tuberculosis, porque tal cual, al igual que en la tuberculosis pulmonar, vemos lesiones cavitadas con la misma estructura. Muy bien, en retrospectiva, en esta histoplasmosis aguda, que clínicamente hablando es la más frecuente, vamos a ver los nódulos a nivel intersticial, la linfadenopatía iliar, y también podemos ver nódulos o granulomas a nivel mediastinal, ¿correcto? Esto radiológicamente hablando. Clínicamente hablando, vamos a tener a un paciente con tos. Como el patrón es intersticial y no propiamente endobronquial, no vamos a tener a un paciente con tos productiva, en contraste a los que tienen histoplasmosis pulmonar crónica, que sí tienen tos muy productiva, mucho esputo, y llega a ser sanguinolento o la típica hemoptisis, ¿verdad? Aquí la tos va a ser seca, preponderantemente. Vamos a ver a un paciente con fiebre, malestar general, aunque se localiza mucho dada la buena inmunidad del paciente. También es característico ver un signo patognomónico en esta clasificación, que es el eritema nodoso, ¿correcto? Es decir, un eritema que aparece mayormente en las extremidades, en forma de pápula eritematosa, bien circunscrita, y esto es por la respuesta antigénica, que no obstante se localiza, decíamos, la respuesta inflamatoria en los hospederos sanos,
Esto es porque no deja de llevar un componente inflamatorio sistémico y se presentan estos eritemas nodosos en parches. Muy bien. ¿Cuál va a ser el tratamiento aquí? Para la enfermedad moderada a grave, vamos a recurrir a la anfotericina B, ya sea la liposomal o deocoxilato. Esto se va a calcular en función al peso del paciente. Muy bien. Una vez habiendo mejoría, se da itraconazol de 200 a 400 miligramos por día en adulto por un periodo de 12 semanas para prevenir recidivas. Muy bien. Correcto. Esto en lo que corresponde a la histoplasmosis pulmonar aguda. Muy bien. Déjenme ver si no se nos escapa algo. No, ya hablamos del histopatológico y pues bueno, en general es esto el tratamiento. Bueno, el abordaje diagnóstico, además bueno, la impresión diagnóstica, teniendo en cuenta la epidemiología del paciente y demás, va a ser el gold standard, va a ser la serología para medir anticuerpos. Dado a que el fenotipo o el prototipo de estos pacientes es un paciente sano que desarrolló enfermedad meramente por recibir un inóculo fuerte, sí va a tener buena cantidad de anticuerpos que van a arrojar una sensibilidad hasta del 85%. Muy bien, este es el gold standard. Si lo correlacionamos con los estudios de imagen, ya dijimos los signos sugestivos, pues ya podemos hacer el diagnóstico. Muy bien. Por otra parte tenemos la histoplasmosis pulmonar crónica. Vamos a decir que esta corresponde al 0.5% de los casos. Es de las menos frecuentes junto a la difusa progresiva. Y aquí digamos el fenotipo, la anatomopatología del paciente cambia completamente. Generalmente es un paciente con con injuria pulmonar preexistente, ya sea por asma, por EPOC, por tabaquismo, por problemas estructurales congénitos, que ya tienen una injuria pulmonar de base y se aúna esa respuesta muy inflamatoria localizada, dado a que ya de por sí tienen un componente inflamatorio, ¿correcto? Aquí el patrón radiológico, inicialmente sí podemos ver pues los típicos nódulos intersticiales, pero dado a dos cosas importantes: a la duración de la enfermedad, porque llega a cronificarse mucho, y a la respuesta inflamatoria tan fuerte, aquí sí llegamos a ver cavitaciones. Muy bien, lesiones cavitadas. Decíamos, radiológicamente, un diagnóstico diferencial sería la tuberculosis pulmonar. Muy bien. Además de esto, podemos tener fibrosis, un componente fibrótico mediastinal. Y bueno, clínicamente hablando, vamos a ver a un paciente con mucha tos, demasiado productiva, con mucha disnea, pueden llegar a desaturar. Son pacientes que generalmente reciben un abordaje hospitalario con ventilación mecánica asistida. Y bueno, entre otras cosas, el esputo llega a ser sanguinolento, ¿correcto? No solo es una tos productiva, sino que por la injuria tan fuerte es un esputo sanguinolento. Muy bien. Otros hallazgos clínicos, pues bueno, el malestar general, anorexia, adinamia, aunque sigue siendo una respuesta relativamente localizada, inflamatoriamente hablando, ya empieza a haber más un síndrome inflamatorio sistémico en contraste a la pulmonar aguda, ¿correcto? Generalmente, esto también en función a si se presenta de forma
grave o no. Estamos hablando generalidades, no hay un absoluto como tal, ¿correcto? En cuanto al tratamiento, aquí no vamos a usar anfotericina, dado a que el tratamiento, a que la duración, el tiempo de evolución es bastante prolongado. Vamos a usar de igual manera el imidazólico, el itraconazol, pero lo vamos a, bueno, va a ser la misma dosis, pero lo vamos a usar hasta por 12 meses, ¿correcto? Esto para prevenir recidivas, para poder verdaderamente bajar la carga antigénica y que el paciente logre tener una remisión adecuada. Muy bien. Aquí el diagnóstico, pues bueno, también va a ser el cultivo, al igual que en la difusa pulmonar, pero va a ser cultivo de esputo, ¿correcto? Porque es, digamos, el área donde mayor carga micótica tenemos y es lo que más sensibilidad nos va a dar, ¿correcto? El cultivo nos va a dar una sensibilidad arriba del 70%, pero ya pasados 2 a 3 semanas del debut de la enfermedad, ¿correcto? Otros estudios que se pueden implementar para la correlación y para hacer el diagnóstico confirmatorio están pues la antigenemia, que nos arroja una sensibilidad del 50%, y esencialmente son estos dos, ¿correcto? El cultivo de esputo y la antigenemia. Muy bien. Decíamos, el tratamiento pues va a ser con itraconazol. Es la única entidad clínica donde generalmente no vamos a dar la anfotericina, correcto. Muy bien. Por último, tenemos la histoplasmosis difusa progresiva. Muy bien. Aquí, igual, es del menos del 0.5%. Y bueno, estamos hablando de pacientes que preexistentemente están inmunocomprometidos, ya sea, pues ahora sí que por muchas cosas, o porque tienen VIH, o porque son VIH en fase SIDA, también pacientes trasplantados que por tal condición tienen una inmunosupresión, pacientes que tienen medicación con corticoides, pacientes con antagonistas del factor de necrosis tumoral. Esto es muy común. Los antagonistas del TNF tienden a causar una inmunosupresión y una baja defensa de los macrófagos, que son la primera línea de defensa, como decíamos. Y asimismo, pues otras entidades como la deficiencia congénita de células T, y asimismo los extremos de vida, tanto en niños como en adultos mayores, dado a la inmunidad baja, son más susceptibles a desarrollar este tipo de histoplasmosis difusa, ¿correcto? Se le llama difusa progresiva porque va atacando a diferentes órganos diana, ¿correcto? Fisiopatológicamente, pues es que el huésped inhala, aunque no sea una cantidad muy grande o una carga muy grande de inóculo, su inmunosupresión hace que el patógeno migre a través de la vía linfática y empiece a comprometer otros órganos a nivel sistémico, ¿correcto? Produce daño del sistema retículo endotelial, lo cual es el motivo por el que se llegan a ver hepatoesplenomegalias en estos pacientes, es decir, hipertrofia de hígado y vaso, asimismo adenopatías en diferentes vías linfáticas. Tenemos un síndrome anémico grave por compromiso de médula ósea. Tenemos alteraciones del sistema nervioso que pueden
llegar a debutar en forma de meningitis, particularmente en niños y en adultos mayores. Es decir, tenemos mucha clínica, incluyendo clínica dermatológica, ¿correcto? Aquí, bueno, hay criterios para estadificar la gravedad en función a las proteínas del complemento, como en cualquier otro síndrome inflamatorio sistémico, en función a diferentes cosas, ¿correcto? Aquí, dado a que el paciente está inmunosuprimido, las serologías no van a ser lo suficientemente sensibles, entonces no se prefiere de primera línea, ¿correcto? Aquí se prefieren los cultivos, al igual que en la pulmonar crónica, y puede ser cultivo de cualquier área que esté afectada, ya sea piel, ya sea hígado, ya sea sistema nervioso, etcétera, etcétera. Muy bien. El cultivo nos da una sensibilidad arriba del 80% y pues esto, no obstante, esto no nos exime de empezar el tratamiento con la pura impresión diagnóstica, dado a la gravedad está justificado. Muy bien. Haciendo el historial de endemicidad, historia clínica, a qué se dedica el paciente, y bueno, en cuanto a los hallazgos radiológicos, cabe mencionar, paradójicamente, porque es la más grave, o se podría decir que es la más grave, radiológicamente muchas veces vamos a ver, ya sea tomografías o radiografías de tórax normales. ¿Por qué sucede esto? Por lo mismo de que la inmunidad está tan suprimida que aquí no se están presentando hallazgos inflamatorios. Muy bien. Y es por eso que empieza a migrar a partir de la vía linfática, sanguínea, e instalarse en un montón de órganos diana, ¿correcto? El diagnóstico aquí es, pues ya dijimos, el cultivo. Otros que podemos hacer es del antígeno polisacárido en suero o en orina. Nos da una sensibilidad muy elevada, hasta del 90%, y en el caso de la serología, nos podemos apoyar con el líquido cefalorraquídeo, que es lo más sensible y específico, nos da una sensibilidad del 70%. Muy bien. El tratamiento va a ser en función de la gravedad. Podemos empezar con la anfotericina B, de igual forma la liposomal o de oxicolato, y asimismo implementar, pues, de acuerdo al daño de órganos diana, implementar el tratamiento pertinente según sea su ubicación, localización, el tipo de lesión y la evolución de la misma, ¿correcto? Posterior a la mejoría con la anfotericina B, vamos a instaurar el itraconazol por un periodo de hasta 12 meses, o hay autores que citan hasta 24 meses, muy bien, para prevenir recidivas, dado a la cronicidad y demás, ¿correcto? Entonces, esencialmente es esto. Nos saltamos la parte de transmisión, empezamos a hablar de fisiopatología, clínica, abordaje diagnóstico y tratamiento, pero pues aquí lo tenemos en la ilustración. Muy bien, tenemos que los fómites que contienen el histoplasma son los suelos con excretas de aves y murciélagos mayormente, ¿correcto? Que es donde se desarrolla el hongo. Cabe mencionar que es un hongo dimórfico. En el ambiente generalmente está en forma de moho, y ya en la célula huésped está en forma de levadura, ¿correcto? Esto es importante también, es pregunta de examen. Es un hongo dimórfico. ¿Por qué llega al hospedero si está en el suelo? Pues por la remoción de los suelos. Es decir, el contexto de un trabajador de la agricultura nos puede dar la sospecha y la impresión diagnóstica cuando tenga la clínica sugestiva. Muy bien. Por otra parte, edificios y árboles, que es donde mayormente hay excretas de aves como las palomas, o de murciélagos, sobre todo en edificaciones
abandonadas. ¿Y por qué llega al huésped? ¿Por qué se vectoriza? Por la demolición o por la tala, ¿correcto? Aquel trabajador de la construcción que está en la obra, en la demolición, o la persona inmunocomprometida o no inmunocomprometida que recibió un inóculo muy grande, pues corren el riesgo de contagiarse. Muy bien. Por otra parte, los turistas que visitan cuevas, aquellos que visitan cenotes, cuevas, lugares exóticos donde hay quirópteros, que son los murciélagos, generalmente van a ser lugares donde hay guano o excretas de estos, ¿verdad? Entonces ahí va a depender de la aerosolización, corrientes de aire, otras condiciones mecánicas como la remoción del suelo, de ahí el inmunocompromiso del turista, qué tanta carga del inóculo hay en ese lugar, como lo dijimos ya, ¿correcto? Entonces se vectorizan estas conidias, como decíamos, que son las esporas, micelios y conidias, los aspira el huésped y empieza la fisiopatología, ya sea para presentarse de forma asintomática, en forma de infección subclínica, o en forma de estas tres variantes espectros clínicos. Muy bien, pues hasta aquí ha sido todo en generalidades. Otra cosa se nos pasó en el espectro de histoplasmosis difusa progresiva, un signo muy habitual en clínica hepática es la hepatitis granulomatosa, ¿correcto? Esto lo vamos a confirmar con histopatológico, por supuesto. Una biopsia hepática percutánea nos va a permitir identificar el patrón, y esto también es de mucho valor diagnóstico, junto con los cultivos, junto con las serologías de líquido cefalorraquídeo, como decíamos, y del antígeno polisacárido en suero u orina, hablando de histoplasmosis difusa progresiva. Muy bien, hasta aquí ha sido todo. Como siempre han sido generalidades, y nos vemos hasta la próxima.